Bienvenidos mis amados hermanos, hola y bienvenidos Betel Online, Ministerio Hispano. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas de la serie Vivir con un propósito, y el tema del día de hoy es una vida generosa. Jesús definió, o más bien redefinió, lo que es la grandeza, que todavía hoy impacta al mundo de hoy. Leamos allá en capítulo 10 de Marcos, versículos del 42 al 45. Vamos a tomar como base el día de hoy esta cita bíblica. Pero allá en Marcos capítulo 10, Jesús comparte con sus discípulos nuevamente acerca de su destino, que lo condenarán a muerte, que lo escarnecerán, que lo azotarán, que lo escupirán, irá a la cruz, sufre y que moriría. Diciéndole esto a sus discípulos, contándoles esto nuevamente, Jacobo y Juan se acercan a él y le preguntan si podría ser posible de que ellos se sentaran a ambos lados de Jesús. En otras palabras, en los lugares de poder, en los lugares de grandeza y honor. Y vamos a ver cómo define Jesús la grandeza. ¿Quién es grande? Vayamos allá a Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45. Lo voy a leer yo en Nueva Versión Internacional. Leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe de ser su servidor, y el que quiera ser el servidor primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Amadísimo Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por esta bendición que tenemos nuevamente de poder reunirnos, Señor, a través de este medio y poder llevar tu palabra, Señor, a todos aquellos, Padre Santo, que la estén sintonizando en este momento. Señor, lleva bendición a sus vidas, Padre amado. Entra, Señor, en todo su ser, y que tus palabras, Señor, puedan ser ese alimento espiritual que necesitamos cada día. Te pedimos también, Señor, que quites cualquier estorbo, cualquier distracción que se encuentre alrededor de nosotros, Señor. Porque queremos, Padre Santo, que el alimento de este día, Señor, sea para nosotros, Padre Santo, las fuerzas, Señor, que nos da cada día. Al igual que el alimento físico, Señor, que provees, que así tu palabra, Señor, haga en nosotros, Padre Santo, lo que tiene que hacer y que pueda dar sus frutos a su tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Jacobo y Juan se acercan a Jesús y le piden ellos sentarse a un lado de Jesús, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Estos son lugares de privilegio, son lugares de poder, son lugares de grandeza, son lugares de honor. Y Jesús les cuenta y les dice aquí en Marcos, como lo acabamos de leer, versículos 42 al 45, que dice que los gobernantes oprimen a sus súbditos, los altos oficiales abusan de su autoridad, y Jesús nos advierte que dice que entre nosotros no debería de ser así, sino que al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, dice, deberá ser servidor. El que quiera ser el primero deberá de ser esclavo de todos, porque dice, ni el Hijo del Hombre vino para servir, vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso fue impactante, escuchar esas palabras en ese momento. Y hoy día también para nosotros es impactante
sabiendo hoy y conociendo que Jesús nuestro Señor dejó de su divinidad, dejó su poder, no dejó de ser divino, sino que se transformó, vino y tomó cuerpo de un hombre, y más sin embargo, con toda la grandeza de que Él se merece, Él vino a servir. Dice que vino a dar su vida por nosotros. Y eso en realidad nos impacta a nosotros hoy día como cristianos. Lo que Él padeció por nosotros. Jesús enseña que la grandeza se trata de cómo yo sirvo. Fíjese bien, la grandeza se trata de cómo yo sirvo, no de cómo me sirven a mí. La grandeza empieza de abajo hacia arriba. Y no es de arriba hacia abajo. Uno debe de ser sencillo y humilde. Ganar se trata de cómo nosotros devolvemos o cómo nosotros damos a los demás en el nombre de Jesús. Estamos en esta serie viviendo con un propósito. Este es nuestro cuarto propósito. Y estamos aprendiendo cómo cooperar con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y su estrategia para poder cumplir su misión en nosotros y su misión en todo el mundo, para hacer discípulos en todas partes, en todos los vecindarios y en todas las naciones. Lo que hace de este desafío, mis amados hermanos, es de lo que hemos estado hablando en estos pasados mensajes. Que nuestra guerra es una guerra, y es una guerra espiritual, ¿verdad? Con un adversario invisible. No peleamos de la manera en que nuestro mundo pelea, sino que nosotros peleamos contra la oscuridad de la misma manera que lo hizo la primera iglesia, viviendo con un propósito. Estamos desempacando bloques de crecimiento espiritual que construyen una vida con un propósito, como discípulos de Jesús hacia una vida cristiana verdadera. Es lo que sucedió con la primera iglesia allá en Hechos capítulo 2. Y en todo el Nuevo Testamento encontramos lo que la iglesia en sí estuvo padeciendo y estuvo viviendo. Cada vez que ellos descuidaron algunos de los bloques de crecimiento, algunas de los principios básicos, cuando se desviaron de la misión, se metieron en problemas. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy día. Cuando nos descuidamos de nuestros propósitos, cuando descuidamos un poco nuestra atención en el Señor, cuando por nosotros mismos nos alejamos de Él, nos metemos en problemas. Nosotros ya hemos aprendido como cristianos hoy día, y con los mensajes que hemos estado viendo de una vida con propósito, hemos aprendido a que debemos de reunirnos, hemos aprendido a que debemos de crecer, y hemos aprendido que debemos de dar también. También hemos aprendido de que debemos de ir, y hemos aprendido de que debemos de glorificar a Dios. En otras palabras, ser discípulos de Jesús. Hoy damos en servicio a los demás en el nombre de Jesús. Cada vez que usted hace algún servicio hacia otra persona, creyente o no creyente, y si lo hace usted en el nombre de Jesús, usted está dando, usted está cumpliendo uno de los propósitos de ser discípulos de Jesús. Aprender a vivir una vida generosa es ese nuestro título del mensaje del día de hoy, una vida generosa. Y lo vamos vamos a ver a través de nuestro ejemplo, a través de Jesús. Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre ustedes debe de ser servidor. Este es un interesante estudio del Evangelio que estamos leyendo, el Evangelio de Marco. Lea todas las veces en este Evangelio que Jesús usó mucho la palabra debe como una directiva de hacer algo. Debe de hacer esto. Lo usó mucho. Cuente cuántas veces Jesús lo usó. Hay muchas veces que lo usó. Quien quiera ser mi discípulo, dice, debe negarse a sí mismo. También dice, debes tener cuidado de hacer todo lo que te digo. También dice,
Debes estar listo porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperas. Quien quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Esto no es una opción para ser grande o para hacer que mi vida cuente, sino que es algo esencial en mi vida como cristianos. Obedecer la palabra de Dios, obedecer las enseñanzas de Jesús. Él dice debes hacer, debes ir, debes tener, debes estar listo. Si Él menciona mucho esto es porque hay importancia en que debemos de ser nosotros sus discípulos, y como discípulos de Él debemos de vivir también la vida como Él la vivió, una vida generosa. La importancia no se trata del estilo, sino de asumir la vida de un sirviente, no se trata de asumir un estilo de vida, sino que de asumir la vida de un sirviente, de un servidor. Y entonces sucederá tal vez lo más loco que podamos nosotros encontrar en nuestra vida. Una transformación que nos hará pensar y decir, ¿cómo estoy haciendo yo esto si yo no era así? Muchas veces sale generosidad de nosotros cuando nosotros mismos sabemos de que en nuestra vida anterior, antes de conocer a Jesús, no éramos de esa manera. Entonces, aquí es donde algo que nunca esperábamos nos sorprenderá. Un sentido, un propósito en nuestra vida que aparecerá a medida de que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que estar arriba es estar abajo. La ganancia viene a través de cómo nosotros aprendemos a dar antes que recibir. Jesús dijo que incluso yo no vine para ser servido, y Él es digno de ser servido, sino que Él dijo, sino vine para servir y dar. El sentido de propósito viene de vivir una vida generosa. La generosidad es una manera poderosa y efectiva de pelear nuestras batallas en este mundo de oscuridad. ¿Sabe de que también para pelear nuestras batallas que vivimos diariamente en este mundo en que vivimos, la generosidad es una arma poderosa y efectiva? El día de hoy quiero que entendamos dos grandes ideas que nos da este pasaje bíblico que vamos a leer. Y es acerca de la cena de la Pascua. Esta es una imagen de una vida generosa, de una vida humilde. Veámoslo allá en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Nueva versión internacional dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Ya habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que se traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios, y a Él volvería. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Veamos aquí. Aquí encontramos que se necesita humildad. Se ha dicho, la humildad no es pensar menos en ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Escuche esto. La humildad no es pensar menos en ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Jesús echó agua en una palangana, en un recipiente, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos.
Era costumbre en ese tiempo, sabe, tener a alguien que le lavara los pies a los invitados. La gente caminaba mucho por todas partes. En ese tiempo no habían calles pavimentadas, no habían carreteras pavimentadas, sino que eran caminos polvorientos y con facilidad se le ensuciaban los pies a todos. Y cuando llegaba uno en un lugar, era costumbre de que había alguien a la entrada y que se inclinaba, se agachaba y le lavaba los pies a las personas cuando entraban a algún lugar y especialmente cuando era un invitado. En esa cultura, si alguien tenía un criado en la casa, ese era su trabajo, el de lavarle los pies a todos los que entraran. Ellos delegaban el trabajo de lavar los pies normalmente a los esclavos que no eran judíos, a los que eran gentiles. Esa era una tarea, en pocas palabras, desagradable y una tarea humilde. Lo que hace aún más notable que Jesús, Emmanuel, o como su traducción es Dios con nosotros, lo hiciera, es que no dudó en hacerlo. Nadie lo había hecho. Algunos también vieron el lavado de los pies como una muestra de hospitalidad para las personas que estaban dispuestas a agacharse, a recoger una toalla y una recipiente con agua y lavarle los pies a otros. Ese era un gesto de amor que Jesús mostró al hacer esto a sus discípulos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Sabe? El orgullo siempre conducirá al egoísmo. Esto no es para decir que no nos preocupemos por nuestras necesidades. Es decir, que no solo podemos preocuparnos por nuestras necesidades, sino también en las necesidades de los demás y así poder vivir una vida generosa. ¿Sabe? Se necesita también disponibilidad, estar disponibles. Si quisiéramos hacer una comparación, pensemos en esto, en este tiempo. Lavarle los pies en el mundo antiguo es muy parecido hoy a sacar la basura al recipiente de afuera. Todos sabemos que tenemos que hacer eso, todos sabemos que hay que sacar la basura al recipiente de afuera, pero a veces es difícil encontrar a alguien disponible a hacerlo. Igualmente, en ese tiempo, si comparamos en ese tiempo lavar los pies a sacar hoy la basura, es casi una comparación. Un escritor y pastor de una iglesia grande, Rick Warren, hizo una observación interesante con respecto a esto. Dijo, no aprenda solo a seguir los pasos de Jesús, sino que aprende también a seguir sus paradas. ¿Sabe? Jesús tuvo varias paradas, varios stops, varios momentos en que iba de un lugar a otro, lo interrumpieron o vio algo y paró. Por eso a veces es necesario no solo seguir los pasos de Jesús, sino que también a detenernos como Él se detuvo. Jesús en su camino a Jericó iba caminando y dos ciegos gritaron de repente. Veámoslo allá en Mateo capítulo 20, versículos 30 al 32. Y que dice, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud de repente para que se callara, les gritaba que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros.
Jesús se detuvo y los llamó y les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Muchos de los milagros que Jesús realizó comenzaron con interrupciones. Si no recordemos, el mendigo ciego. Jesús iba caminando y se acercó a Jesús. También recordemos aquel cojo que bajaron por el techo de una casa. Jesús estaba dentro de una casa, estaba enseñando, y unos abrieron un agujero en el techo de una casa y bajaron allí a un cojo amarrado en su camilla. Recordemos también que Jesús iba en camino a visitar a un enfermo cuando una mujer con una hemorragia interna tocó su manto. Se detuvo Jesús y preguntó, ¿quién me ha tocado? También recordemos a aquella madre que tenía un hijo muerto. Se le había muerto su hijo, una viuda. Jesús se detuvo e hizo este milagro. Y recordemos también el primer milagro. Era una fiesta. Y Jesús convirtió el agua en vino. Todos estos milagros que Jesús hizo fueron interrupciones, fueron momentos en que Él paró, fueron stop en la vida de Jesús. A veces Dios trae oportunidades que requieren que ajustemos nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros horarios para servir a los demás. Recordemos que Jesús no anda buscando gente que esté desocupada, sino que gente que esté ocupada. Dos grandes enemigos de la disponibilidad son la falta de tiempo y las circunstancias. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros? Se nos hace invitación, hay que ir a un estudio bíblico, hay que orar, hay que ayunar o algo así. Dice, hoy no tengo tiempo. O cuántas veces las circunstancias mismas dicen, es que no me siento bien. ¿Cuántas excusas no tenemos? Jesús siempre anda buscando gente ocupada. Jesús no anda buscando gente desocupada. ¿Qué dice que es la gente desocupada? Un taller de Satanás. Dice, una mente desocupada es un taller de Satanás. Mas sin embargo, Jesús anda buscando gente ocupada. A veces decimos, no tengo espacio en mi vida para aprovechar una oportunidad. Veamos cada oportunidad que se nos presente, porque ahí podemos encontrar nosotros que estamos haciendo nuestro trabajo como discípulos de Jesús. A veces en nuestra vida ocupada, en nuestra vida diaria, a veces puede venir una interrupción, porque el Señor quiere que hagamos algo. O porque a veces siento que las circunstancias no son las perfectas para hacer algo. Estamos esperando a que todo se calme, a que pueda estar disponible para hacer las cosas. Queremos que todo esté fácil para hacerlo. Lavar los pies parecía ser un acto fuera de orden a la luz de una celebración tan sagrada. Recuérdense que ellos estaban preparando para la cena de la Pascua. Y el lavarle los pies en ese momento a sus apóstoles como que tal vez no era algo que cabía en esta celebración. Sin embargo, Jesús dio prioridad a estas pequeñas cosas y la usa como una ilustración de una verdad mucho más grande acerca de lo que Él vino a hacer y lo que Él quiere que sus discípulos, nosotros también hoy día, estemos dispuestos a hacer. Después de lavar los pies, Jesús dice, Juan capítulo 13, versículos 12 al 17, cuando terminó de lavarle los pies,
se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarle los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más grande que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. En Juan 13, versículos 34 y 35, Jesús volverá a enfatizar su punto, un nuevo mandamiento. Juan 13, 34, 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Es usted discípulo de Jesús? ¿Es usted cristiano? ¿Seguidor de Cristo? Lavarle los pies era un símbolo de lo que Jesús haría por ellos y por nosotros hoy día, porque Él daría su vida como pago por nuestros pecados. Ningún sirviente es más grande que el amo. Jesús dice: dame tu vida y la usaré para servir a otros. Dice el Señor: una vida generosa que apunte a Él, una vida significativa y con propósito para que brille su luz y amor en lugares de oscuridad, en lugares rotos. Mis amados hermanos, una vida generosa y humilde es un comportamiento central de un discípulo de Jesús y la forma clave de luchar las batallas. Que el Señor me los bendiga, que sigamos en humildad, buscando del Señor, viviendo una vida con propósito y viviendo sobre todo una vida generosa. Que sigan teniendo buen día.